7:22 de la mañana, Alberto Lezaún, inversor y mentor de mitrading.es. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues estaba echando un ojo precisamente a la apertura del DAX en Alemania y me estoy encontrando que está intentando rebotar desde los mínimos que ha dejado hoy para buscar una zona que sería bastante clave, la zona del 13.400, y nos daría un día o una jornada que podría ir a atacar, ya sea esta o la siguiente, toda la zona de oferta que tenemos en el 13.600. Sería un movimiento muy interesante, aunque creo que hoy con los mercados cerrados en Estados Unidos es poco probable que el DAX haga algún movimiento demasiado relevante, aunque ya sabéis que esto, como decís en el cierre, que siempre suelo ver, esto es un poco mercado ficción, no vamos a adelantar nada, pero bueno, en fin, esta es la situación ahora mismo por ver un poquito cómo está abriendo el DAX. Más allá de esto, hoy quería hablar de la situación del eurodólar, que, fijaos, está en una situación límite, clave, pero no a nivel mensual ni siquiera anual, sino a nivel de la década, ¿no? Tenemos un soporte que es el soporte de la década para el euro y está en la cuerda floja. Y esto es una situación que tenemos que observar muy, muy detenidamente. Fijaos si es el soporte de la década. Ha tenido toques en 2015, 2016, 17, 20 y ahora en el 22. Y por primera vez creo que está... es un soporte que está peligrando. He estado aquí mirando un poquito. Si trazamos una extensión de FIBO, vemos dos niveles muy interesantes y los dos quedan por debajo de este gran soporte de la década del eurodólar, ¿no? Uno sería el nivel de 1 exactamente, ¿vale? $1, es decir, la paridad, y otro sería el 0,92. Las dos zonas, pues claramente por debajo de este soporte en este gráfico semanal. Si lo vemos en un, bueno, en fin, nadie sabe lo que va a pasar, es absolutamente incierto, pero si lo vemos en un gráfico diario, desde luego lo que podemos es observar cómo está la situación ahora mismo, dónde estamos ahora y qué es lo que podemos buscar. Y algo que nos daría un poquito de alivio sería superar al menos la zona del 1,07 a 1,075, toda la zona, la última zona que ha presionado a la baja, es decir, la última zona de colocación de la oferta. Además sería una zona interesante porque supondría recuperar el 0,5 de toda la posible o de la probable caída, ¿no? Y mientras tanto, ¿cómo está el dólar? ¿Qué hace el dólar? Pues el dólar sigue poniendo precisamente al euro en dificultades y en problemas, porque si hablábamos de soporte anual para el euro, tendríamos que hablar de resistencia anual, no, de la década para el dólar. Fijaos, desde 2015, 17... 20, y ahora por primera vez en todos estos años se está intentando consolidar, lo hemos hablado aquí en algún otro matinal, alguna otra mañana de lunes, está intentando consolidar por encima de toda esta zona de resistencia de la década, ¿no? Si el dólar consigue consolidar por ahí arriba, pues hombre, pondría una gran presión a la baja al euro y sería muy posible buscar esa paridad, que sería una cuestión, ¿no? Una situación pues única, ¿no? Y que no se da pues precisamente desde el año 2002. Y si lo vemos como una extensión, como un FIBO extendido al alza, vemos que claramente puede ir perfectamente a buscar desde el suelo una zona que estaría en torno a los 109 puntos. Por lo tanto, claramente por encima de toda esta zona de resistencia. Por lo tanto, si la situación no cambia, y de momento, ahora vamos a ver algún gráfico, pero no tiene demasiada pinta, es probable que veamos esa paridad de la que tanto se está hablando en los próximos meses, aunque ya digo, esto sería un poquito anticipar el futuro, lo cual nunca es una buena idea. Pero así están las cosas. Esto en cuanto al euro y en cuanto al dólar. Vamos al S&P y vamos a ver si hay alguna buena noticia. Fijaos en este gráfico. Muy curioso, lo he encontrado en Bloomberg esta semana. Y es un gráfico que explica cómo cada vez que el porcentaje de miembros del S&P o de acciones del S&P que ha estado cotizando por debajo de su media diaria de 50 periodos se ha acercado a cero, ¿vale? Hemos encontrado un suelo muy relevante en el S&P. Esto es una buena noticia. Es que lo tenemos que ver así, ¿no? Tanto en 2018 como en 2020, cuando hemos estado en esta misma situación, el S&P ha rebotado además con muchísima fuerza. ¿Vamos a ver otra vez lo mismo? Resultados pasados no significan resultados futuros, por lo tanto no lo sabemos, pero desde luego aquí está el gráfico y yo lo veo efectivamente como una buena noticia. ¿Cuál es la segunda buena noticia bajo mi punto de vista? Dentro de la situación que tenemos, hablar de buenas noticias es un poco peligroso, pero en fin.
Fijaos, este es la evolución anual del S&P desde hace 100 años hasta la actualidad, ¿no? Y vemos en la línea azul cómo se está moviendo este año. Vemos que a día de hoy, el S&P está en la segunda peor situación anual en los últimos 100 años, solamente superado por el año 1932. ¿Esto por qué es una buena noticia? Hombre, si aplicamos una regresión a la media, ¿no? Deberíamos buscar, ¿no? Más bien la zona de la media, ¿no? La rentabilidad media del S&P en los últimos 100 años, buscar la zona del 7% más que la zona del 40, del 30 o del 50% como el extremo de 1931. Creo que en este caso podemos aplicar lo que ya hemos hablado aquí alguna vez, que es el cuanto peor mejor, ¿no? Así que bueno, buenas noticias en este sentido. Otra buena noticia en el corto plazo es este gráfico, ¿no? Que nos está mostrando cómo la compra de put, mejor dicho, que es la línea roja, está cayendo conforme el precio cae. Esto tiene sentido, ¿no? Cuando el S&P está arriba, empieza a cargarse de put y empieza a ganar dinero y a rentabilizar esa inversión, el S&P cae, está deshaciendo esas posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Se va para arriba? No necesariamente, pero también merece un buen gráfico y un gráfico al que le tenemos que prestar mucha atención. Si vemos el reparto del volumen por strike en el mercado de opciones, vemos que aún lo vemos en amarillo. El put es muchísimo más alto respecto a las call, ¿no? Entonces, bueno, de momento no podemos hablar de un giro, pero sí que está disminuyendo, lo cual es muy interesante. ¿Qué tiene que ocurrir para que cambie la situación a corto plazo en el S&P? Bueno, vamos a mirar el delta y vamos a ver cómo ese giro al alza de la gama está en torno al 3.820, un nivel súper clave en el S&P, porque a partir del 3.820, en principio, los dealers van a dejar de lastrar el S&P hacia abajo, van a dejar de presionar, ¿no? con ventas o con compras de put a la baja del S&P, y van a comenzar, ¿no? Pues a apoyar un movimiento alcista, porque van a estar, ¿no? Pues cubriendo posiciones, en este caso, al alza, ¿no? Y eso va a crear, bueno, pues una disminución de la volatilidad, ¿no? Y eso puede crear un índice del movimiento alcista. 3.820. ¿Estamos cerca? Hombre, pues estamos, la verdad que estamos de momento le queda un poquito, ¿no? Para llegar a ese punto. Pero mira qué casualidad, fijaos que el 3.820 coincide perfectamente con la zona de resistencia y la última zona de oferta que tenemos en el S&P en gráfico una hora. Por tanto, ese es el nivel al que tenemos que prestar más atención. Así está la situación. Quiero buscar buenas noticias, quiero buscar signos positivos, pero que nadie se confunda, ¿eh? No estoy diciendo que esto se vaya a ir para arriba, pero bueno, en función, como decíamos otras veces, en función de que el mercado va cayendo, podemos ir buscando síntomas para pensar en un posible rebote. No te digo yo inversión, pero un posible rebote que nos dé, bueno, pues una cierta calma en los próximos meses y de cara al final del año. Y si me permites, para terminar, después de esto, que es lo que quería contar, en cuanto al tema, ¿no? Que estaba viendo también en YouTube de Negocios TV, de latas de atún o compra de Coca-Cola, ¿no? De valor, yo, si me permites la opinión, donde esté una cartera de valor con la que puedas dormir tranquilo, pues que se quite todo lo demás, que se quite el atún, por muy rico que esté, ¿no? Y así, bueno, pues poder, no te digo estar tranquilo, ¿no? En esta situación, pero sí, bueno, pues tener la certeza, ¿no? Y la confianza de estar apostando al caballo ganador, ¿no? De alguna forma, en el largo plazo. Pues apuntamos también tu posición, Alberto, entre acciones y atún, latas de atún y acciones. Buen día y buen negocio, Alberto Lezaun, inversor y mentor en mitrading.es. Buena semana. Gracias, buen día, que tengáis buena semana y hasta el lunes que viene. Adiós. 9:31 de la mañana.